con esta última sesión, la sesión número 5, denominada Gestión del Aula y Resolución de Conflictos. Recordemos pues todo lo que hemos estado trabajando a lo largo del curso, ¿sí? Hemos observado lo que estaba relacionado con psicología educativa. En la sesión número 1 hemos visto las funciones del psicólogo educativo como tal. Se establecen ciertas necesidades que debe presentar el estudiante. En la segunda sesión hemos hablado acerca del desarrollo cognitivo y cómo es que este desarrollo cognitivo se involucra en el proceso de desarrollo-aprendizaje. En la tercera sesión hablamos sobre el desarrollo socioemocional y cómo es que las emociones influyen en la toma de decisiones y también está involucrada en el proceso de aprendizaje. En la cuarta sesión hablamos acerca de las necesidades educativas especiales y las dificultades dentro del entorno, que ha sido el día lunes. Finalmente, el día de hoy vamos a hablar sobre gestión del aula y la resolución de conflictos. Para esto, dentro del contenido que vamos a realizar, vamos a hablar acerca de los objetivos, de la contribución, de los principios que se debe considerar en esta gestión del aula, estrategias y enfoques, cómo crear un clima de aula positivo a través de estrategias y técnicas, en un caso de conflicto en el colegio, el triángulo dramático y un caso práctico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Parte de los objetivos también se encuentra relacionado a los objetivos de la psicología educativa, ¿no? El realizar una intervención temprana permite abordar ciertos problemas, ¿no? Si estamos hablando de problemas que se puedan encontrar dentro de un entorno educativo, entonces nos estaríamos refiriendo a dificultades entre los compañeros, ¿no? Posiblemente un acto de bullying, dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, posiblemente dificultades académicas, problemas al momento de realizar algún tipo de actividad. También se puede involucrarse dificultades con la relación y la interacción que pueda tener con los docentes. Entonces, la finalidad de aprender a gestionar implica abordar estas situaciones de manera temprana, antes que se intensifique, ¿sí? Por eso es que se debe realizar un programa de educación emocional. De hecho, hay campañas que se realizan a nivel nacional denominadas Buen Trato, campaña del buen trato, ¿no? Que se aplica en todas las instituciones educativas dentro del país. Me parece que este tipo de campañas son promovidas con distintos aspectos. También se puede considerar la educación como tal. De hecho, se realizan programas de educación emocional, ¿ya? Donde los estudiantes aprenden a gestionar sus emociones. Pero parte de estas emociones están netamente vinculados con la identificación de las necesidades, ¿no? ¿Por qué es que el estudiante se porta de cierta manera? Recordemos pues que el vínculo que se establece en la familia, ¿no? La interacción que se mantiene en este primer núcleo familiar, depende mucho de la forma en cómo el estudiante se puede, bueno, comportar en el aula, ¿no? Porque si el entorno, el ambiente es violento, entonces es muy posible, muy probable que el estudiante tome dos posturas. Pueda portarse de manera violenta en el aula o pueda ser víctima, ¿no? Y no hablar acerca de los agresores que pueden encontrarse en este medio, ¿ok? Parte de la consejería escolar es el acto de ofrecer servicios para que los estudiantes tengan un espacio donde expresar sus preocupaciones. ¿Quién realiza esta consejería escolar? Normalmente los psicólogos educativos son los que realizan este acto, aunque parte del programa de tutoría también está el aspecto de soporte emocional, ¿no? Hay algunos psicólogos que enseñan los primeros auxilios emocionales, que de alguna forma les enseñan a los tutores a realizar este tipo de asesoría
más no les enseñan cómo intervenir en realidad, porque eso sería ya un trabajo del psicólogo. Pero es necesario conocer que sí existe un programa, sí se puede aplicar en las instituciones educativas, ¿sí? Ahora, si hablamos acerca de estos objetivos, ¿cómo es que se puede contribuir en el aula? ¿Cómo es que yo puedo aplicar estos objetivos para que el estudiante pueda interactuar mejor? Es muy sencillo. Si se tienen los objetivos claros, como docente, uno puede realizar este acto de intervención temprana, por ejemplo, para mejorar el clima del aula. Recordemos pues que hay niveles de prevención. El primer nivel de prevención se desarrolla cuando todavía no existe el problema. Por eso se llama intervención temprana. Es decir, si yo deseo realizar un programa para que los estudiantes se sientan seguros y se sientan respetados, lo que puedo hacer es hacer una campaña de stop al bullying, ¿no? Sé que en el aula todavía no hay alguna evidencia de bullying, pero para evitar que esto suceda, puedo fomentar el programa de buen trato o puedo realizar algún programa orientado a la prevención del bullying. Ahora, he observado también que muchos docentes realizan campaña de abrazos, ¿no? Campaña de abrazos, campaña de encuentro con amigo y situaciones así en donde todos los estudiantes participan y hacen pues tipo ferias en la hora de recreo para que otros puedan realizar preguntas, ¿no? También aumentan pues la motivación y el compromiso de los alumnos con el aprendizaje. Parte de esta motivación y compromiso se encuentra relacionado con la capacidad que tiene el estudiante para poder interactuar con los demás, ¿sí? Y sobre todo para poder continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos pues que en la teoría de Vygotsky existe el andamiaje, en donde este andamiaje se encuentra relacionado con el acompañamiento que realiza el docente o cualquier otro compañero que sepa de un tema en específico, ¿cierto? Entonces, lo que se puede formar o incluso se realiza en instituciones educativas es el famoso programa de monitoreo, ¿no? Donde estudiantes de años superiores realizan una clase o explican temas a estudiantes de años menores, ¿no? Incluso dentro del aula también se puede formar pares para que puedan apoyarse, ¿no? De esta manera se realiza un compromiso de los estudiantes con el proceso de aprendizaje. Uno aprende más explicando, ¿no? Tratando de enseñar, en realidad. Desarrollar habilidades sociales y emocionales en los estudiantes, como la comunicación, el acto de empatía, la resolución de problemas. Esto ya también lo vimos la clase pasada, el día lunes, cuando hemos estado viendo algunas actividades que podían realizar, ¿no? Por ejemplo, el semáforo de emociones y demás, para fomentar pues las habilidades sociales y emocionales, ¿no? El aspecto de comunicación, cuando se puede realizar una comunicación vertical, horizontal, cuando estoy hablando acerca de acciones o actividades que puedan, pues, involucrarse con el proceso de empatía, por ejemplo, aceptar la diversidad, ¿no? En la resolución de problemas, cuándo es que uno puede intervenir, si es mediador, si es arbitraje, parte de estos tipos de resolución de problemas. Reducir la disrupción y el absentismo escolar si es que el estudiante se muestra agresivo frente a los demás, ¿no? Se puede mostrar desafiante frente al tutor o al profesor. En estas situaciones, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que haría el, el tutor? Por ahí, si desean, pueden comentar, ¿eh? Pueden colocar en el chat, no hay ningún problema. En este tipo de situaciones, cuando el estudiante se muestra desafiante,
lo ideal no es responder a este tipo de acción. Es decir, algunos docentes tienden a levantar la voz para mostrar su autoridad en el salón de clases, cuando en realidad no debería ser así. Hay algunos que los retiran del aula, ¿no? Y los mandan a TOE o con el auxiliar, pero no le hacen seguimiento al estudiante. Entonces, sí podríamos detener la clase unos minutos para retirarnos con el estudiante y preguntarle qué es lo que está sucediendo, ¿no? No fomentar esa falta de respeto. Porque si lo dejas pasar y esperas a que el estudiante se siente, entonces eso puede ser indicador para que otros hagan lo mismo, ¿no? Entonces se pierde esa jerarquía que existe dentro del aula. Lo ideal es tratar de conversar con el estudiante. Sé perfectamente que por cuestiones de tiempo, a veces el docente no tiene tiempo para poder hablar con el estudiante porque necesita desarrollar una clase, pero es importante que la comunicación se dé, ¿ok? A ver. Exacto. Hablar con el estudiante en privado. Muchas gracias, Gloria. Sí, porque si no habla con el estudiante en privado, entonces va a tener ciertas dificultades en un futuro. Ya existe un antecedente en donde lamentablemente los otros estudiantes van a poder realizar esa acción, ¿no? Porque están aprendiendo ciertas acciones. Ahora, parte del ausentismo escolar también está involucrado con las estrategias que utilizan los docentes. Si alguno de ustedes es docente o incluso psicólogo, porque si yo desarrollo un taller vivencial en donde es práctico, dinámico, motivo a la participación, la colaboración de los demás, entonces lo que ocurre es que el estudiante se va a sentir motivado a asistir nuevamente al taller. Pero si el taller tiene mucho texto, tiene papelógrafos y empiezo a leer, a leer, entonces el estudiante no se va a sentir motivado y ya no va a querer asistir nuevamente al taller, ¿no? Y los talleres no son obligatorios. Los, los talleres, en este caso, son voluntarios, ¿no? Son voluntarios para que ellos puedan formar parte, pues, de este compromiso con el psicólogo, ¿cierto? O con el docente. Entonces es importante saber qué tipo de estrategias se va a utilizar, se van a desarrollar, ¿ok? Ahora, existen principios dentro de la gestión del aula. Son principios que se pueden manejar siempre y cuando se tenga un objetivo claro y específico. Por ejemplo, si conozco el aula y sé que existen algunos problemas dentro del aula en las relaciones interpersonales, hay problemas, hay muchas discusiones, hay gritos, entonces el clima del aula refiere que yo tengo que conocer a los estudiantes y debo identificar qué es lo que está ocurriendo dentro del aula. Debo conocer cuál es el clima del aula, ¿sí? Posteriormente, puedo realizar un proceso de planificación. ¿Qué es lo que se podría planificar? Lo que se puede planificar en este caso es, lo que se puede planificar es la actividad a realizar a lo largo del ciclo escolar, del año académico, del trimestre, del mes, de la semana, con los estudiantes, en base al problema que ha surgido. Posteriormente viene el proceso de evaluación y reflexión. En la evaluación, en el caso de los psicólogos, lo que hacen es realizar un diagnóstico socioemocional a través de una prueba que tiene distintos indicadores. De hecho, a nivel nacional, sí hay un programa de gestores y hay un programa que aplican los psicólogos para ver el aspecto socioemocional, que está derivado pues, por la OGEL de la zona, de la región, en donde esta OGEL puede proporcionar materiales a los psicólogos educativos, ¿no? Por ejemplo, una prueba digitalizada o también una prueba en papel. Entonces, los psicólogos le entregan estas pruebas
a los docentes para que evalúe a cada uno de sus estudiantes, ¿no? Y en base a los resultados se proporciona una reflexión, ¿sí? Para esto, recordemos pues que existe una planificación, ¿no? La planificación es, esta semana puedo evaluar, la próxima semana realizo los resultados, ¿no? Después de los resultados, establezco una reflexión. ¿Qué es lo importante de esta evaluación? ¿Qué es lo que me ha arrojado la evaluación? Proyecto mis expectativas y establezco normas. Por ejemplo, esta semana voy a trabajar solo con estudiantes de primero, la siguiente semana con estudiantes de segundo, la siguiente con tercero y así sucesivamente, para que todos reciban algún tipo de orientación, ¿no? Se establecen por eso expectativas de cuál es la población que yo pretendo atender durante el mes, cuáles son los talleres, qué es lo que se espera de este taller, cuántos estudiantes tienen que asistir a este taller. Si soy tutor, cuántos estudiantes se involucran con las actividades y cuántos realmente realizan las actividades, ¿no? El aspecto de la comunicación también, fomentar la comunicación a través de dinámicas y trabajamos con adolescentes, porque la población adolescente a veces suele ser muy resistente en base a, bueno, con base a los ejercicios previos y demás. Dicen, ay, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a estar realizando este tipo de actividades, no? Hay zonas que son zonas de riesgo en donde los adolescentes están expuestos a distintos actos de inseguridad, actos de violencia en la zona. Entonces, el acto de decir, pero exprésate bien, trata de mostrar tus emociones y demás, lo van a ver como un acto de debilidad y no te van a hacer caso. Entonces, es necesario que sepas comunicarte, ¿ya? No utilizando palabras técnicas, pero sí trata de fomentar algunas acciones para que ellos comprendan la importancia de la comunicación. Al igual que la motivación. Algunos no se sienten motivados, faltan al colegio, ¿no? Y después de ello ya no quieren asistir y se retiran. Hay varios estudiantes en zonas pues vulnerables en donde no desean continuar estudiando porque ya consiguieron un trabajo, ¿no? Entonces, prefieren ir a trabajar, a empezar a cargar algunas cosas, que continuar con el estudio. ¿Cómo es que yo le puedo hablar a este estudiante para que pueda retornar a una institución educativa? ¿Sí? Entonces necesitan parte de la motivación y gestión pues del comportamiento, ¿no? Esta gestión del comportamiento se encuentra relacionada con las acciones que se evidencian, porque algo muy distinto es que el estudiante logre fomentar actividades, ¿ya? Mm, bueno, actividades relacionadas a las habilidades o a actividades prosociales, ¿sí? Que a fomentar actividades delictivas, ¿no? Entonces, la conducta se encuentra evidenciada en su acción, ¿cierto? ¿Cuál es la acción que realiza el estudiante? No es lo mismo que el estudiante participe de un taller, no es lo mismo, a que el estudiante realmente se sienta comprometido. Como yo sé que esta estudiante no está asistiendo por asistir, no está respondiendo por responder? Siempre va a haber esa pregunta, ¿no? ¿Realmente está sirviendo, está funcionando lo que yo quiero hacer con este grupo de alumnos? Eso se evidencia a través de la conducta, del comportamiento. ¿Qué acciones está realizando dentro del aula? ¿Cómo se porta en los otros cursos, con sus compañeros, con sus auxiliares y demás, ¿no? Y también hacerle un seguimiento. El seguimiento, si bien es cierto, a veces no nos alcanza el tiempo, porque hay que reconocer que son muchos estudiantes en un aula, se puede colocar a los estudiantes que tienen más necesidades, ¿sí? Los que tienen más necesidades para que de esta manera se pueda realizar la consulta y el estudiante note que existe un interés por parte del docente, por parte del psicólogo, porque tiene necesidades, las cuales deben ser atendidas, ¿ok? Estos vendrían a ser los principios de la gestión del aula. Ahora, si hablamos de estrategias como tal, estrategias y enfoques,
para la resolución de conflictos, vamos a poder observar distintos aspectos que también se ha mencionado en clases anteriores, pero vamos a enfocarnos un poquito más al respecto. Tenemos pues la negociación. Primero es que existe un punto medio. El aspecto de negociar es intercambiar propuestas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a llegar a un acuerdo mutuo, ¿no? La finalidad no es que uno de ellos gane, ¿no? Y el otro pierda. Claro que no. El aspecto de negociar es llegar a un punto medio, a un acuerdo entre las dos personas, dos personas que forman parte de esta discusión, ¿no? O esta situación en donde es muy, pues, conflictiva, ¿sí? La mediación, recordemos, pues, que aquí ingresa un tercero, pero este tercero es neutral. Lo que hace este tercero no es tomar una decisión, sino es buscar soluciones para que ambas partes puedan tomar una decisión. Es decir, facilita la comunicación entre los dos, ¿sí? Uno como mediador escucha, comunica y trata de mejorar esa situación de ambos, no toma una decisión. Quienes toman la decisión son las personas que forman parte de la discusión. Este mediador no, sí, solamente puede hacerles ver las soluciones que tienen para este problema, ¿ok? A diferencia del arbitraje. En el arbitraje sí hay un tercero, es imparcial, pero se encarga de qué? De resolver el conflicto. O sea, da un veredicto. Por eso es que se llama arbitraje, ¿ok? Parte de este arbitraje, de alguna manera, lo que se puede hacer es llegar eh, a darse un acuerdo que alguno de ellos o ambos no se encuentren de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, es una decisión que van a tener que, pues, acatar, ¿no? En la mayoría de casos, los adolescentes pueden ver al docente como un árbitro, porque no se sienten comprendidos, cuando en realidad lo ideal sería verlo como un mediador, ¿no? Eh, muy bien, sigamos. Otro tipo de estrategia para la resolución de conflictos, tenemos la resolución colaborativa. Aquí todas las partes pues están involucradas para encontrar una solución. Acá no solamente hay dos personas que se involucran en el proceso de discusión, sino también puede existir un tercero, un cuarto, un quinto. Por eso la resolución es colaborativa. O sea, se comenta el problema a más personas para que puedan ayudar a encontrar una solución, ¿sí? El enfoque de soluciones es tratar de ganar, ganar, porque se trata de encontrar algún tipo de situación donde ambos salgan beneficiados, ¿sí? Aquí se fomenta la cooperación y la construcción. Entonces, para poder realizar este tipo de situaciones, se debe analizar el problema. Normalmente, cuando uno tiene un conflicto, se enfoca tanto en el problema que no se enfoca en la persona que está al otro lado del problema, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere es que se realice un análisis del problema, no desde tu punto de vista, sino un análisis del problema de forma externa, ¿no? Como persona externa, ¿qué es lo que yo diría? ¿No? Por ejemplo, yo estoy observando, estoy copiando en la pizarra, ¿no? Copiando lo que está en la pizarra en mi cuaderno, pero volteo y veo que Pepito le pega a Juanito, ¿no? Le da un puñetazo, le pega a Juanito. Y yo observo y digo, Pepito es muy agresivo, Pepito le ha pegado, ¿sí? Una persona externa diría, primero, la agresión está mal,
Claro que está mal. Lo segundo es tratar de indagar qué es lo que ocurrió para que Pepito le pegue a Juanito. Ha tenido que haber un antecedente. Si no hay antecedente, entonces el acto de agresión, ¿por qué se está realizando este acto de violencia? ¿No? Entonces yo averiguo, voy más allá de la situación. Claro está que el enfoque de soluciones es, en este caso es un ejemplo de agresión, pero el enfoque de soluciones es cuando se trata de buscar una solución en base a un problema, ¿no? Llamo a sus padres, lo llevo a dirección, hablo con sus tutores, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Quiero saber cuál es la solución que se puede brindar. Muchos refieren que el castigo es el adecuado, ¿no? Es mejor realizarle un castigo para que no lo vuelva a hacer, pero créanme que ese castigo no es la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto que en instituciones les mandan a hacer planas. No debo pegar o lastimar a mis compañeros. Escríbelo 100 veces. Ya, pero ese es un castigo que no va a tener pues algún tipo de acción que el estudiante pueda hacerlo cambiar, ¿no? Porque son planas. Hay otros que empiezan con actividades físicas. Entonces, los castigos como tal hay que transformarlo con medidas correctivas, ¿ya? Medidas correctivas. ¿Por qué? Porque el estudiante posiblemente vive en un hogar violento, ¿no? Tenga una familia violenta y estos castigos que se colocan, estas medidas correctivas, no le hacen ningún efecto, ¿no? Hasta que refieren, voy a llamar a tu mamá o a tu papá. Y ahí es donde sienten el verdadero temor. Y cuando sienten el verdadero temor es temor a que sean, a que les peguen de forma física en casa, ¿cierto? Entonces hay que tratar de buscar una solución para cualquier tipo de problema que se encuentre dentro del aula, en donde el estudiante muestre pues su cooperación y su compromiso, ¿ok? La comunicación efectiva. En el caso de la comunicación efectiva, aquí es donde se escucha a las partes involucradas y se expresa, pues, los puntos de vista de manera clara y respetuosa. Aquí ayuda a aclarar malentendidos y encontrar puntos en común. Esta comunicación efectiva es la que los adultos normalmente utilizamos cuando existe un problema, un conflicto. Por ejemplo, cuando observamos que dos personas están discutiendo por algo, lo que se tendría que hacer es preguntar a cada uno qué fue lo que pasó en presencia de la otra persona, ¿sí? Porque de esta manera vemos que la situación va a cambiar, se aclaran los malentendidos, porque lo que yo percibo, si hablamos de percepción, la interpretación que yo realizo frente a una situación es muy distinta a la interpretación que tú realizas en base, o bueno, con base a lo que estás observando, ¿cierto? Voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan que todos establecemos una interpretación pues parecida, pero al mismo tiempo diferente, ¿ok? Ya, a ver, vamos a ver. Yo te voy a decir, quiero que imagines a una abuelita, ¿ya? Imagina, bien, imagina ahorita que estás en la calle y observas a una abuelita que está entrando a una farmacia, ¿ya? Observemos a la abuelita, a ver, mentalmente, que está entrando a una farmacia, ya la visualicé. ¿Tú qué me dirías? ¿Por qué está entrando a la farmacia? Puedes escribir en el chat para poder leerlos, ¿ya? A ver, vamos a ver sus respuestas. Una abuelita entrando a una farmacia. Vamos a tratar de cambiarles el chip por unos minutos. Una abuelita, a comprar una medicina. Ok, miren qué interesante. Una abuelita está entrando a una farmacia a comprar una medicina. O sea, si es que se piensa que va a comprar una medicina, la abuelita puede estar sana o puede estar enferma, ¿cierto? Ahora, yo digo, está entrando la abuelita, solo la abuelita entrando a una farmacia. Esta abuelita está sola entrando a la farmacia. ¿Qué me dirían de eso? Está sola entrando a la farmacia. ¿Qué me dirían?
de eso. ¿Qué me dirían de eh, de esa acción de estar sola? No hay nadie que la ayude. Ajá, muy interesante lo que me comentas, porque está sola, ¿verdad? Entonces, quiero que observen esto, ¿ah? Interpretación de la imagen. La interpretación es que la abuelita eh, va a entrar por medicamentos, ¿ya? Y que ella está sola. Como está sola, no hay nadie que la ayude. Esa es la interpretación. Ahora, si no hay nadie que la ayude, ¿eso está bien o eso está mal? ¿Ustedes qué dirían? Ojo, estamos hablando de una abuelita que está entrando a la farmacia. Ah, eso está mal. Entonces, cuando yo digo eso está mal, ya se transformó esa interpretación. ¿A qué se transformó? Se transformó a un juicio de valor. Yo he observado algo, lo he interpretado y lo he transformado a un juicio de valor. Eso está mal. Y después de ese juicio de valor se establece una creencia. ¿Cuál es la creencia? La creencia es que está mal, ¿cómo es posible que la dejen sola? ¿Dónde están sus hijos? Cuando yo sea abuelita no me gustaría estar sola, cuando yo tenga abuelitos, si es que tengo abuelitos, o cuando mi mamá esté en esa condición, o cuando mi papá esté en esa condición, jamás los voy a dejar solos. Se establece una creencia con base a lo que están interpretando, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo les diría que esta abuelita está entrando a la farmacia porque es dueña de la farmacia? A ver, ¿se pusieron a pensar en ese caso? ¿Se pusieron a pensar en esa situación? Si es dueña de la farmacia. O sea, tal vez vive en el segundo piso, es dueña del local. Está entrando para ver cómo va la situación, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros hacemos una pausa y decimos, espérense, espérense, ¿qué está ocurriendo? Uno realiza una interpretación observando, ¿no? Lo que está sucediendo, o también puede ser familiar tal vez es su hija la persona que atiende, o es su hijo la persona que atiende y le está llevando la cena, qué sé yo, ¿no? O lo está visitando porque pasaba por ahí, ¿cierto? Esa interpretación que ustedes están realizando en base a solamente una imagen, porque no les di más información, es la interpretación que realizan todos. Hasta cierto punto, todos realizan esa interpretación. La pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo llevar esa interpretación? ¿Hasta dónde puedo establecer un juicio de valor? Porque yo voy a juzgar la acción de la otra persona. En un conflicto ocurre de esa forma. Cuando yo realizo una interpretación desde mi punto de vista, ¿no? Y la otra persona hace una interpretación desde su punto de vista, ambas personas tienen una interpretación completamente diferente. Recuerda que lo que piensas es muy distinto a lo que quieres decir y es muy distinto a lo que está escuchando la otra persona y es completamente diferente a lo que interpreta, ¿no? Porque estamos realizando una interpretación. En algunos casos se hacen suposiciones, claro que sí, ¿no? O hasta donde yo puedo observar la acción, o hasta lo que pueda saber, como dice Nisi Gloria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí es necesario para esta resolución de conflictos una comunicación efectiva. Acá la persona, el tercero o incluso las personas involucradas se ponen a pensar, ya, primero hacen su tiempo fuera y demás, y luego dicen, ok, me gustaría escucharte. ¿Qué fue lo que has entendido? ¿Cómo lo has interpretado para que este problema exista? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que tú reacciones de esta manera? ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuéntame qué es lo que ha sucedido. Y empieza a hablar. Ha sucedido esto, esto, esto. Y la otra persona, no, yo no dije, yo no hice, no, un momento. Está hablando la persona A primero. Ok. Después se le da opción a la otra persona, a la persona B, para que explique qué fue lo que pasó en base a su percepción, ¿no? A, a lo que se ha observado, ¿cierto?
Entonces, solamente con estas acciones van a poder aclarar ciertos puntos, van a poder aclarar los malentendidos, porque la percepción de ambas personas no siempre va a ser la misma. Hay un punto de interpretación en donde esta interpretación puede ser pues muy eh, diferente y puede llegar a tener dificultades en el proceso de esclarecimiento, ¿no? Y todos establecen juicios de valor. Todos empiezan a establecer juicios en base a las propias experiencias que son parte del pasado, ¿sí? Por eso es que hay que escuchar las versiones de ambos y después, exacto, Gloria, sacar las conclusiones. Pero ojo con esto, porque los estudiantes a veces acomodan la versión de los hechos para que tú les des la razón. En este caso, no es darle la razón a uno de ellos, sino es tratar de buscar un punto medio, ¿sí? Un punto medio, ¿ok? Porque los demás estudiantes pueden decir, no, es que es su favorito, ¿no? Hay favoritismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Entonces, vamos a tratar de aclarar esa situación para que no existan, pues, problemas en el futuro. ¿A través de qué? De una comunicación efectiva, ¿sí? Miren qué interesante lo de la abuelita. Y eso, hay muchos más ejemplos cuando se trabaja con creencias. El aspecto cognitivo-conductual, ¿no? El enfoque. Muy bien. Ahora, tenemos también la gestión de emociones. Cuando yo estoy hablando acerca de una gestión de emociones, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta gestión de emociones? ¿Sí? Eh, a ver, ¿cómo creen ustedes que reacciona una persona ante el conflicto? Si hablamos acerca de esto. A ver, esta gestión de emociones, ¿cómo es que se puede dar? Ojo con la gestión de emociones. En esta gestión de emociones, primero es el acto de identificar. Ya de forma privada, los psicólogos preguntan, ¿y eso cómo te ha hecho sentir? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que hiciera? ¿Para qué? Para hacerle entender a la persona que los hubiera no existen, ¿no? Los hubiera es, yo hubiera hecho tal cosa, yo hubiera, no, te quedas con los hubieras. Lo que importan son las acciones que se han realizado. ¿Cómo puedes aceptar las consecuencias de tus acciones? Pero también es importante reconocer las emociones que se han desarrollado en ti a raíz del conflicto, ¿sí? Entonces, si identifico, reconozco qué emoción estoy sintiendo, voy a aprender a gestionar, ¿ya? Gestionar la emoción. El tiempo y espacio, tomarte 5 minutos, ¿no? Tu famoso tiempo fuera, reflexionar sobre la situación. Cuando ocurren ese tipo de casos, siempre el tiempo fuera va a ayudar a, pues, a calmar y a tranquilizar algún tipo de situación que se pueda agravar. Por ejemplo, hay algunos que se retiran y se van a otro ambiente. ¿Cómo aplican ustedes el tiempo fuera? ¿Lo han escuchado anteriormente? Si es que es un tiempo fuera, genial. Esto lo aplican los adultos, también se le enseña a los niños para que ellos puedan aprender a reconocer, pues, ¿no? Que necesitan un tiempo a solas. Hay algunos niños que empiezan a respirar rápido, ¿no? Y se ponen coloraditos cuando están muy enojados. Entonces, los llevas a un ladito, empiezan a respirar, la respiración profunda, ¿no? Inhalan, exhalan, ¿cierto? Para estar tranquilos, darles un abrazo, tener el contacto físico si son los hijos, ¿sí? En el caso de los estudiantes más pequeños, enseñarles a respirar, que se sienten, que tomen un vasito con agua, lejos del lugar donde se ha desarrollado el problema, ¿ok? Su tiempo fuera, ¿no? Cambiar el espacio, cambiar el tiempo. Me acuerdo que les di una técnica, ese de sensaciones.
donde se colocaba el hielito 20, 10, 10 y 30 en la parte de atrás, en la nuca. Estos 20 segundos que te pones el hielito en la frente, 10, 10 aquí y 30 segundos en la nuca, les va a permitir pues transformar esa sensación que están teniendo en el momento, ¿no? Y enfocarse en otro tipo de acción. Hay otra, les voy a dar ahorita otra técnica. La otra técnica sería, sí les doy otra, ¿está bien? la, la otra técnica sería la P de pensamientos, porque parte de las abreviaturas es el famoso ACEPS, ¿sí? Y este ACEPS es la P de pensamientos. Esta P de pensamientos, ¿ya? Está relacionado más a la hora de dormir, cuando uno quiere descansar y por el conflicto que se ha desarrollado durante el día, a veces no se puede dormir, puedes utilizar esta técnica. ¿Y qué es lo que haces? Por ejemplo, empiezas con el abecedario, ¿ya? Estás en tu cama y observas objetos alrededor de la cama. Y dices, a ver, yo estoy en mi escritorio y observo objetos alrededor de mi escritorio. Y digo, a ver, con A, color amarillo, por ejemplo, ya sea objetos, bueno, nombrar colores, animales, si es que tienes alguna mascota, objetos, pero que sean visibles, ¿ya? Color amarillo. B de botella, por ejemplo, acá tengo una botella, ¿no? C de, y así sucesivamente. Voy llegando hasta el Z. A veces no llegas hasta el Z porque te quedas dormido, ¿no? La finalidad es que trates de estar concentrado en otra situación para que puedas descansar. De lo contrario, vas a tener insomnio, te va a estar doliendo la cabeza, no vas a poder dormir, ¿no? Hay algunos que se ponen a revisar su teléfono para dormir, cosa que no lo sugiero porque la capacidad atencional va a aumentar tanto, ¿no? Se va a estimular tanto que vas a despertar. Entonces la acción de dormir no va a ser pues la adecuada, ¿no? Es mi sugerencia. Hay algunos que toman café para dormir, hay otros que el café los estimula y no toman café, al contrario, ¿no? Entonces, son acciones pues que pueden evitarse, pueden cambiarse, modificarse con tu propia experiencia. Lo que yo te sugiero es que lo pongas en práctica para ver qué es lo que funciona contigo, ¿ya? Establecimiento de reglas y acuerdos claros. Es necesario que se llegue a un acuerdo con ambas partes, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Gloria es llevarlos de la mano y dar un paseo fuera del salón. Claro, si son niños, ¿sí? Y durante el paseo se puede realizar preguntas al niño. A ver, cuéntame qué pasó, cómo sucedió, o si se ha portado mal, ok. ¿Qué es lo qué, y cuál sería el acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Lo volverías a hacer? ¿No lo volverías a hacer? Y ahí es donde se definen las reglas para poder prevenir algún conflicto futuro, ¿ya? Por si acaso. Aquí también es importante identificar qué es lo que se está observando, ¿ok? ¿Cuál sería la solución más práctica para que el niño, el estudiante, pueda involucrarse en la resolución de problemas? Es importante también que ellos aprendan a solucionar los problemas que se están generando, porque les genera alguna autonomía, les genera independencia, les genera pues su desarrollo socioemocional, ¿no? Entonces es importante que ellos sepan identificar cuál es el problema y cómo abordar este problema. Muy bien, sigamos entonces, sigamos. ¿Cómo crear un clima de aula positivo? Parte de este clima de aula positivo, podemos establecer normas, ¿sí? Las famosas normas de convivencia que lo realizan a inicio de ciclo escolar, eso me parece genial. Sí. Expectativas claras, qué es lo que están esperando durante el año, durante el mes. Fomentar la comunicación. Me acuerdo que para fomentar la comunicación nosotros utilizábamos una
cajita feliz, le llamábamos así, cajita feliz. Y era una caja, ¿ya? Era una caja de zapatos que se había forrado y se le había puesto un huequito en el medio, como buzón, ¿ya? Como un buzón. Pero le llamábamos cajita feliz. Y parte de esta cajita feliz implicaba que el estudiante, si sucedía algo dentro del aula y quería expresarlo, o si se sentía incómodo por alguna situación, pero no quería que nadie se entere, podía escribir su notita y al terminar la clase colocar su hojita, ¿no? La descripción, su cartita. O al día siguiente asistir temprano y depositar su cartita. Y después se leía la cartita en público, porque era anónima, ¿no? A menos que haya colocado algún nombre y se lea pues en privado, ¿sí? Incluso algunos lo colocaron en el nivel secundaria, me acuerdo, como un buzón del amor, ¿no? Y buzón del amor estaba relacionado a en qué problemas tenía para pues hablar con los demás, ¿no? Entonces, esta cajita feliz se puede transformar, se puede utilizar para fomentar la comunicación. También es un acto de respeto, porque tratan de involucrarse todos en la solución de conflictos, ¿sí? Tratan de respetar las ideas que tienen los demás. Se fomenta la colaboración, se forma equipos, ok, esta cajita, este grupo ahora lo va a revisar esta semana, ver si es que se ha publicado o no se ha publicado. Si es que hay algún problema, lo único que se hace es, por ejemplo, para que no identifiquen la letra, porque muchos dicen, pero lo va a leer y va a ver mi letra. No, 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 no. Es pasar este problema escrito en un papel, tipearlo, imprimirlo y colocarlo en un mural y poner cuáles son las opciones de solución, para que las personas involucradas lo lean y digan, genial, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Les damos una solución o proporcionamos soluciones en el aula también, ¿sí? Para que puedan mantener pues su anonimato, ¿ya? Para que puedan mantener su anonimato hasta cierto punto. Porque pues la mayoría desea ser anónimo. Si lo están poniendo de manera anónima, no es leerlo, no es leerlo abiertamente, ¿no? Me refiero a identificar quién es la persona que trató de escribir esto, ¿ok? Mantener una actitud positiva, ¿sí? Siempre tratarnos de enfocarnos en la solución, más no enfocarnos tanto en el problema. Si nos quedamos con ese aspecto de negativista, ¿no? El aspecto de mostrarnos pues reacios ante la solución, no vamos a hacer que los estudiantes sean empáticos o solucionen ellos mismos los problemas, ¿no? Utilizar el humor en algunos casos. Con el humor sí hay que tener mucho cuidado, porque los estudiantes malinterpretan este humor y puede existir faltas de respeto en un futuro. Hay que aprender a establecer límites. Cuando yo puedo decir un chiste, cuando puedo involucrar a alguien en un chiste y cuándo es que se está perdiendo el control, ¿ya? Ser flexible al momento de la toma de decisiones, aprender que las reglas que se establecen no son del todo rígidas, ¿no? Si se van a colocar reglas es para que todos acepten esta norma dentro del aula, pero al mismo tiempo es que ellos mismos identifiquen qué es lo que está ocurriendo para que se pueda solucionar algún tipo de problema, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ¿ok? También involucrar a las familias, ¿sí? No dejarlas atrás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los padres dicen, pero durante todo el año el tutor jamás me dijo que mi hijo se portaba mal. Jamás. Y ahora mi hijo en conducta tiene C, porque aquí en Perú evaluamos con AD, A, B, C. C está desaprobado, ¿no? Y ahora está desaprobado, pero jamás me dijo nada.
hay que involucrar a los padres de familia, a pesar que el estudiante diga que no quiere llamar a su mamá o a su papá, se le tiene que comunicar al padre qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? El cuidar de ti mismo. Como docente uno tiene que aprender a tener un tiempo para sí, porque si los estudiantes tienen dificultades, tienen problemas, van a acudir a un lugar y el lugar más próximo es el tutor, ¿no? Pero si el tutor se encuentra cansado, se encuentra estresado, no tiene un adecuado feedback con el estudiante, ¿no? Se muestra reacio, entonces no va a poder ayudarlo. Al contrario, el estudiante se va a sentir solo. ¿Y a quién va a acudir? Va a acudir a su amigo, ¿no? De la misma edad o a alguien mucho mayor para que le dé esa seguridad. Entonces, podría incluso estar en riesgo. Hay que tener mucho cuidado sobre nuestras acciones, ¿ok? Muy bien. Ahora, este es un pequeño caso, ¿no? Este es un pequeño caso que se da en un colegio, ¿ok? Sí, claro que sí. Los estudiantes sí. Ahora, si me preguntan desde qué edad, el cuestionario de capacidades y dificultades que se les toma a partir de los 4 años en adelante, eh, sí, le preguntan al padre de familia si logran identificar las emociones en los otros a partir de los 4 años en adelante. De hecho, hay un libro muy conocido que fue escrito por una psiquiatra, dos libros. El primero es el cerebro masculino y el segundo es cerebro femenino. Y ahí detalla de forma biológica, me parece muy interesante, yo sugiero que lo lean, cómo es que están formadas algunas estructuras del cerebro y cómo es que esta relación hace que las niñas identifiquen mucho más rápido el aspecto emocional a diferencia de los niños, ¿no? Las niñas desde los 2 años y medio, cuando te ven triste, se acercan, te tocan el rostro, te preguntan si están bien y te dan un abrazo. A diferencia del niño, porque el niño a los 2 años y medio está enfocado en su juego, en su acción y demás, ¿no? Pero a partir de los 3 años y medio más o menos, ya se acerca, te toca el rostro, te abraza, te observa que estás triste y te dicen estás triste. Entonces, son, bueno, son algunas diferencias en cuanto a meses y edad, pero sí se puede desarrollar, sí perciben los estados de ánimo, ¿no? Las emociones por las microexpresiones que se encuentran en el rostro, ¿no? El acto de levantar la ceja, el acto de la mirada, del tono de voz, de la inflexión, todo ello es una comunicación, ¿sí? Todo comunica. El primer axioma de la comunicación, todo comunica, ¿cierto? Muy bien. Ahora, este caso de conflicto en el colegio, ¿ya? Tenemos dos estudiantes, Ana y Carlos, están experimentando un conflicto debido a situaciones de bullying, ¿ya? Ana se siente intimidada y menospreciada por Carlos, quien constantemente se burla de ella en presencia de otros compañeros. ¿Ok? En presencia de otros compañeros. Miren qué interesante. Entonces, aquí hay un problema. El problema es con quién. ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se hace en este caso? Castigo a Carlos y listo. Lo alejo de Ana y listo. No es una solución, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se puede resolver este conflicto? Hay dos perspectivas. Primero, la de ustedes, si es que son docentes o son psicólogos, ¿no? Lo primero que se debe hacer es observar. Miren qué interesante. Gloria dice conversar con los niños. Ese sería el paso 2. El acto de entrevistar. Pero lo primero que se sugiere es observar y evaluar la situación. ¿Cómo? Observar la interacción entre los dos estudiantes, entre Ana, entre Anita y Carlitos. Yo observo la situación desde lejos. Veo qué es lo que está ocurriendo,
¿no? Recopilo información, no pregunto, recopilo información en el sentido de observar, netamente. ¿Puedo recopilar otra situación? Sí. O sea, puedo recopilar no información de la misma Ana y Carlos, sino por parte de sus compañeros. A ver, cuéntame, ven, acércate. ¿Qué ha pasado con Ana y con Carlos? No, profesor, es que esto ha pasado. Ah, ya, ok, está bien, gracias. Y se le llama a otra persona. A ver, cuéntame, tú que has estado cerca, ¿qué fue lo que ha pasado? Ah, no, profesor, que eso, ya, ok. Entonces, estás observando y estás evaluando la situación para saber qué es lo que ha ocurrido, ¿sí? Después de ello, se entrevista de manera individual, o sea, se conversa de manera individual. ¿Con quién? Con Ana y con Carlos, ¿ya? Se conversa de manera individual con ellos dos, ¿sí? Para saber qué fue lo que ocurrió, para conocer la perspectiva de la situación. Y se escuchan sus preocupaciones, emociones, posibles desencadenantes de ese conflicto y demás. Cuando yo ya escuché a, a Ana y a Carlos sobre la situación, entonces realizo una mm, intervención directa. Ojo con recopilar información a un tercero, eso me parece genial, Gloria, pero aquí yo colocaría a terceros en plural. ¿Por qué? Porque recordemos que son niños y los niños establecen lazos, establecen vínculos con la persona más próxima, con sus compañeros. Entonces yo puedo llamar a una persona que es muy amiga de Anita y me va a decir, no, sí, puede exagerar incluso la situación. Yo puedo llamar a una persona muy amigo de Carlitos y me puede decir, no, pero es que Ana se lo merecía porque le empujó, porque... Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que se involucra a más personas, se llama a una persona, a personas próximas. Yo sugiero que dos como mínimo para saber qué fue lo ocurrido, ¿no? Esta intervención directa es hablar con Carlitos sobre las consecuencias de su acción, porque quieras o no quieras, aquí la persona que está cometiendo la falta por burlarse y demás es Carlitos. Entonces, es necesario que él entienda las consecuencias de su conducta y se establezca pues la importancia de aprender a respetar a los demás, ¿no? Se establecen expectativas claras para un acuerdo respetuoso en el aula, ¿sí? Ojo con esto, porque esta intervención directa, ¿ya? Esta intervención directa no solamente se trabaja con, con Carlitos, sino también se trabaja con todo el aula, ¿no? Puedo separar a Anita y a Carlitos del aula para que ellos dos conversen fuera, mientras yo converso con el aula o el auxiliar o el psicólogo converse en el aula acerca del bullying, ¿sí? Y también puedo hacerlo cuando ellos estén dentro del aula, colocando ejemplos de bullying para que puedan hablar acerca de lo sucedido. Ojo, estamos estamos hablando acerca del bullying y depende el tipo de agresión, de violencia que se ha vivido en el aula, ¿no? Porque si coloco un ejemplo muy parecido a lo que se ha hecho en el aula, posiblemente Anita, que es la víctima, se ponga a llorar. ¿Por qué? Porque está recordando lo que ha pasado con Carlitos, ¿no? Que le ha empujado, se ha burlado y demás. Entonces estamos abriendo una herida, ¿sí? Y ahí la situación es manejarlo desde otra perspectiva, ¿ya? Colocar otros ejemplos, tal vez, ¿sí? Eh, o que Anita reciba algún tipo de intervención psicológica también, porque el aspecto del bullying, pues, acarrea muchas consecuencias. También está el cyberbullying. ¿Cuántos estudiantes se han, se han peleado, han discutido porque le han hecho ahora stickers? Ahora hacen stickers, les toman una foto y les hacen stickers. O les hacen un meme y lo divulgan por las redes sociales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué situación se puede controlar? ¿Hasta dónde yo puedo decir que existe un acto de violencia? ¿Sí? También se tendrían que colocar normas dentro de la institución educativa, establecer políticas, ¿ya? Pero desde la perspectiva del maestro, ya sabemos, observamos, entrevistamos
e intervenimos, ¿ok? También logramos hacer una especie de mediación. ¿A qué me refiero con mediación? Una vez que ya se habla con el aula y demás, se analiza cuál es la gravedad del conflicto, porque hay reglas, ¿no? La mayoría de instituciones educativas tienen sus propias reglas, ¿cierto? Donde hay falta leve, falta moderada, falta grave, falta muy grave, ¿cierto? Y el maestro acá puede ser el mediador. ¿Por qué? Porque se puede conversar Anita, puede conversar Carlitos, se fomenta la comunicación y se resuelve pues el problema, ¿cierto? Como parte del conflicto, un mediador, ¿no? No es un árbitro, recordemos. La idea es que ambos se comprometan. ¿A qué? ¿Por qué ambos? Carlitos a no estar burlándose de Ana. Y Ana aprender pues a disculpar, a perdonar pues a Carlitos, ¿no? Aprender a comunicarlo cuando se tenga que comunicar. Porque la mayoría de estudiantes no son los que dicen esto es lo que está pasando. No, quienes lo dicen son sus compañeros. A veces ellos normalmente no suelen quejarse. Y eso no hay que normalizarlo, hay que tratar de aprender a enseñarles qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Muy bien. Ahora, en la perspectiva de los estudiantes, de los alumnos, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Aquí existe un refuerzo de normas, pues, escolares, porque hay normas, se refuerzan estas normas, el respeto, se habla sobre el respeto, la tolerancia, se crea un ambiente donde el bullying no es tolerado, ¿no? No es aceptado, no se normaliza. Muchos dicen, ah, ya, pero este problema ocurrió en marzo, ya se dio el taller en abril, estamos en agosto, ya no voy a hablar sobre el bullying. Falso. Se necesita continuar, hacer seguimiento, al menos una vez al mes se tiene que hablar sobre el bullying, ¿ok? La comunicación tiene que ser pues abierta. Se puede poner desde el punto de perspectiva de Ana y Carlitos, frente a frente, diciéndole cómo se siente. Ana, cuéntame lo que sientes cuando Carlitos se burla de ti. Ah, yo me siento así, 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 y Carlitos está escuchando. Igual, Carlitos, ¿te das cuenta lo que siente Ana? Entonces, se trata de esclarecer este punto de comunicación para que puedan comprender el impacto que tiene su acción sobre los demás, ¿no? Mis acciones traen consecuencias y tengo que ponerme a pensar cómo es que mis acciones están vinculadas con las emociones de los demás, ¿cierto? El impacto. El apoyo de compañeros, ¿no? Fomentar el apoyo, fomentar el acto de divulgar cuando alguien está realizando una acción de bullying, ¿no? Que se acerquen al tutor, al profesor, al psicólogo a decir qué es lo que está pasando. Porque es necesario que aprendan a identificar. Y lo otro es que reciban apoyo. Los niños, los adolescentes, o en este caso los adultos, ya sancionan al estudiante, a Carlos, lo sancionan, pero no se dan cuenta que él también necesita apoyo, él también necesita recibir orientación. A ver, Carlitos, cuéntame qué es lo que está pasando en tu casa, por qué te estás portando de esta forma, necesitas algún tipo de ayuda, ¿no? Estoy para ti. Situaciones así que deberían pues mejorarse, ¿no? Y el compromiso. Es muy importante el acto de involucrarse en el proceso de perdón, ¿ya? ¿Por qué? Porque los niños tienden a socializar bastante y, como dicen algunos adultos, perdonan rápido. Y eso me parece genial, porque logran superar el problema, ¿no? Gestionar sus emociones y decir, ya no me va a volver a ocurrir. Entonces, este compromiso se realiza en actividades conjuntas. Cuando ya vea que ha sucedido, que ha pasado el tiempo suficiente,
Involucro a los dos estudiantes, a Anita y a Carlitos, a hacer un trabajo grupal, donde hayan otros miembros, ¿no? Para ver cómo es la interacción. Por eso es que la perspectiva del docente, el primer paso es la observación, cómo es que se porta dentro del aula, ¿no? Cómo es que se comporta con estos trabajos de equipo. ¿Cierto? Muy bien. Esta es la perspectiva de los estudiantes. Ahora viene el triángulo dramático. En este triángulo dramático, que es una dinámica, ¿ya? Se habla acerca de 3 roles. Está el perseguidor, la víctima y el salvador. La víctima es el afectado. Hacen un sociodrama, una actuación. Se les da un caso, se saca 3 personas y cada uno va a cumplir un rol. Primero está la víctima, que se siente afectado, ¿ok? Se muestra indefenso. Después está el salvador, el que intenta pues rescatar a esta persona víctima de alguien, ¿no? Al cual llamaremos el héroe. Y está también el perseguidor, ¿no? El agresor, que de alguna forma está tomando una posición de intimidación con la víctima. Entonces tenemos a la víctima, tenemos a la persona que hace que sea víctima, que en este caso es el perseguidor, y el salvador, que es el héroe, ¿no? La finalidad de esta dinámica es que logren identificar los roles, ¿ya? Pueden cambiar, sí, pueden rotar los roles entre los participantes, porque es una actuación, ¿sí? Ahora, se toma conciencia de estos roles y se fomenta. Ustedes le pueden hacer preguntas. Por ejemplo, el perseguidor critica o ataca a la víctima. La víctima busca ayuda en un héroe, en un salvador. Y el salvador interviene. No sé si ustedes han jugado cuando eran niños, me acuerdo ahora, viendo esta dinámica del triángulo. Han jugado San Miguel, ¿sí? San Miguel. No sé cómo lo llamarán en sus países, pero se sientan todos en una fila, ¿ya? Y se agarran, se cruzan los bracitos así, y viene un tercero y trata de, de romper esa fila, ¿no? Y se lleva a uno de ellos. La finalidad es que no se los lleve, porque si se los lleva, van a empezar a jalar a todo el grupo para que sigan saliendo. Y todos gritan, San Miguel, San Miguel. Bueno, es un juego que se hace aquí en Perú, muy conocido hace años. Algo parecido ocurre con esa dinámica del triángulo. ¿Por qué? Porque el perseguidor es el que quiere jalar a la víctima, ¿ya? Y el salvador es quien llega a rescatar a la víctima y decir, no, no le vas a hacer eso, ¿ok? Entonces, aquí es donde primero se identifican los roles, ¿ya? Se pregunta a todos los estudiantes, a ver, vamos a ver, vamos a identificar los roles. Reconozcan cuál es el rol que se está adoptando. ¿Quién es el perseguidor? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el salvador? ¿Sí? Después de ello se promueve la comunicación directa, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde se les ayuda a asumir pues la responsabilidad por sus acciones. Se adoptan ciertos roles de víctima o perseguidor, ¿ya? Para que los mismos estudiantes digan qué es lo que puede hacer. A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que tú harías en este caso? Y te pones en el rol de víctima. ¿Qué es lo que tú harías si te pones en el rol del héroe? ¿Qué es lo que tú harías si te pones en el rol del perseguidor? ¿No? Y se fomenta la responsabilidad personal. O sea, se les ayuda a asumir responsabilidad por sus acciones, a buscar soluciones constructivas, a adoptar roles de víctima o perseguidor y demás. ¿Ok? ¿Cómo se puede aplicar este concepto a los conflictos en la escuela? Qué interesante. Primero, recordemos los objetivos. ¿Se acuerdan que era la intervención temprana? Ya. El objetivo. Entonces, esta aplicación se puede hacer con el aspecto de identificar, ¿no? Si yo identifico los conflictos y, y también observo que dentro del aula hay conflictos, entonces los estudiantes pueden identificar roles en el triángulo dramático.
hago una sesión, hago un taller, saco a 3 estudiantes a participar, a cada uno le doy un rol de la actuación y todos tienen que identificar el triángulo dramático. Desarrollo de habilidades, se puede implementar programas educativos en donde se les enseña a los estudiantes estas habilidades efectivas para resolver conflictos, ¿no? Se cambia de perspectiva. ¿Por qué? Porque los estudiantes, uno le puede preguntar, ¿y por qué crees que lo hizo? ¿No? Para poder ver la interpretación que ellos tienen. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Por qué que ha desarrollado esta acción? ¿No? Ese acto sirve para aprender a identificar los roles, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este pequeño caso práctico, ¿ya? Para poder identificar quién sería la víctima, el perseguidor y el salvador. Situación dice, en el aula María, que es estudiante, ha estado criticando constantemente a Juan, que es otro estudiante, por su rendimiento académico. María se siente frustrada porque cree que Juan no contribuye lo suficiente en el trabajo en grupo, ¿no? Juan, por su parte, se siente atacado y desmotivado. Ojo, María es de las estudiantes que quieren sacar siempre 20, ¿no? Y le dice a Juan, Juan, pero lo haces muy lento, ¿qué hora vas a terminar? Ya va a acabar la clase, esto ahorita no termina, ya tenemos que presentarlo al profesor, ¿no? Que siempre lo haces mal, que no entiendo por qué el profesor me pone en el grupo, sabiendo que tú estás así. Eso es lo que ocurre, ¿ok? Ahora, ¿quién es la víctima en esta situación? Identificamos. Aquí viene el proceso de identificación. Tenemos a la víctima, que es Juan, porque se siente atacado y desmotivado y busca pues el apoyo. No sabemos si Juan tiene problemas de aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? No lo sabemos. María no lo sabe, pero aún así María sería la perseguidora. ¿Por qué? Porque critica constantemente a Juan, adopta un enfoque crítico, acusatorio. ¿Ok? No sabemos cuál es la condición de Juan, pero María critica constantemente a Juan. Entonces María sería la perseguidora. ¿Y quién sería un posible salvador? Otro estudiante o el profesor, que puede intervenir para tratar de resolver el problema. Tal vez se conversa con María en privado y se le dice, si ya tenemos un informe psicológico, una evaluación y tenemos resultados, sabes que María, tu compañero Juan requiere más tiempo para terminar un problema, ¿no? Porque su proceso de aprendizaje es un poquito más lento. Entonces hay que ser pacientes, hay que aprender a ser tolerantes. Enséñale, explícale, involúcrate, no le estés gritando porque se asusta, ¿sí? Tratar de encontrar las palabras adecuadas para que pueda cambiarse esta acción, ¿ok? Miren qué interesante caso, porque también no es solamente ponernos en el lugar de que la víctima siempre es la mujer. No, no, no. Estrategias de abordaje. Tenemos entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos a través de la mediación, el arbitraje también, aunque pues, prefiero que apliquen la mediación. La mediación es donde un tercero neutral ayuda a facilitar pues la comunicación, búsqueda de solución, no da una solución como tal, ayuda a buscar una solución, ¿no? Y el escalamiento gradual, porque se aborda el conflicto paso a paso, ¿ok? Para poder, pues, conocer cuál es la evolución de este conflicto. Este escalamiento gradual va de menos a más. Por ejemplo, si yo sé que existe un problema en el aula de bullying, primero hablo con las personas involucradas y realizo una intervención directa con el estudiante que ha realizado el bullying. Después, por ejemplo, me puedo enterar que este estudiante ha tenido cómplices. Entonces, llamo a los cómplices y realizo una intervención con los cómplices. Y después estamos escalando. Se habla con todo el salón. Después del salón se habla con todo el año. Si ocurrió en tercero, con todo tercero se habla. Y después con todo el colegio. Es importante que este escalamiento sea gradual. ¿Ok? Muy bien. Voy a dejar de compartir
para que puedan escuchar. Voy a compartir nuevamente para que puedan escuchar este pequeño cortometraje, porque ya estamos terminando, ya estamos terminando, pero sí me gustaría que escuchen y presten bastante atención. Es cortito, está dirigido a niños, pero me parece que también puede dirigirse a adultos para que traten de modificar ese chip, ¿ok? A ver, vamos a ver. Me escriben en el chat si se escucha, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y en estos últimos 5 minutitos vamos a hacer una retroalimentación. A ver, observaron el video, ¿verdad? Se tomaron decisiones, bueno, en este caso los más grandes no pudieron cruzar, los más chiquitos buscaron una solución. Es la, la forma en cómo encuentran la solución, ¿sí? Hay que tratar de ser creativos para buscar soluciones. Ahora, incluso durante el video se puede pausar y le pueden decir qué es lo que ustedes harían, ¿no? Y los niños son muy creativos con sus respuestas. Se involucrarían en ese proceso y dirían, ah, yo haría esto, esto, esto. Entonces, se fomenta la búsqueda de solución de problemas, se fomenta el aspecto de la empatía, se fomenta la colaboración, el trabajo en equipo, ¿sí? Hay muchos aspectos que se comentan en un cortito de 2 minutos, ¿no? Que no nada más. Entonces, hay situaciones en las que efectivamente se va a poder trabajar, siempre y cuando se asuman ciertos aspectos, ¿ok? Ahora, dentro de esta escalera de la metacognición, que lo he estado hablando desde la sesión 1, es importante aplicarlo porque el estudiante tiene una perspectiva, ¿ya? Si eres docente y estás trabajando en el aula, ¿qué es lo que ellos están aprendiendo con las clases que tú estás impartiendo? Si estamos hablando sobre solución en conflictos, ¿qué es lo que para ellos significa solucionar un conflicto? ¿Cómo es que pueden realizar esta solución de conflictos? Si somos psicólogos y queremos aplicarlo, ¿cómo es que esto lo pueden aplicar en la vida diaria, ¿no?
cómo es que se ha llegado a cambiar, a transformar esa situación. ¿Cómo es que lo han aprendido? Tal vez la forma en cómo ellos interpreten, si hablamos de interpretación, se acuerdan de la abuelita y demás, ¿cómo es que ellos interpretan esa realidad? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? ¿En qué se puede cambiar? ¿En qué se puede mejorar hasta cierto punto? ¿No? ¿Cómo es que yo puedo realizar una intervención y esta intervención hasta dónde se puede llegar a dar, ¿no? Muy bien. Entonces, para esto es que se estaría involucrando también en el aspecto de para qué me sirve, para qué estoy aplicando esta perspectiva, esta solución, esta toma de conflicto, esta resolución de conflicto. ¿Para qué me sirve? ¿Para ser feliz? ¿Me sirve para no maltratar a otros? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es lo que están priorizando realmente al momento de encontrar una solución, ¿no? Y finalmente, ¿en qué ocasiones se puede utilizar? Un conflicto, un ejemplo, no necesariamente se puede aplicar con el bullying, sino se puede aplicar con cualquier otra situación que haya generado algún acto de conflicto, ¿no? Entonces, sí se sugiere que se apliquen estas 4 preguntas de manera constante en cada una de las clases para que el estudiante tenga una visión. La visión es, ok, esta clase seguro me van a preguntar qué es lo que he aprendido y hagan un feedback y hagan una retroalimentación y digan, ok, esto es lo que estoy aprendiendo, esto es lo que me sirve, esto es lo que me interesa, esto es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, hay situaciones que sí se pueden manejar, que sí se pueden hacer, ¿ya? Muy bien, interesante entonces, me ha parecido muy interesante. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando desde la primera sesión, desde la segunda, no importa desde la sesión que te hayas conectado, lo importante es que hayas aprendido. La finalidad es que ustedes apliquen estas estrategias para que puedan mejorar el entorno educativo, si es que están trabajando con estudiantes, si es que están trabajando con padres de familia, con docentes, ¿sí? Mucho va a depender de la forma en cómo tú lo expliques, tú lo expreses, para que los demás puedan aprender, ¿ok? La finalidad de psicología educativa es tratar de realizar algún tipo de acción, de intervención, no terapéutica, claro está, pero sí intervención de prevención en los entornos educativos, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta aquí llega mi participación el día de hoy. Muchas gracias, por ahí estará Jonathan, su coordinador, ¿sí? Jonathan, ¿estás por ahí? Muchas gracias a los que han estado